Revisando la cámara, vi que mi esposo siempre apuntaba hacia la habitación de la vecina. Madrid, en los días finales de la primavera bañados por el sol, el edificio de apartamentos en la calle de Bravo Murillo, donde vivían Isabela y su esposo, era conocido por su tranquilidad, buena seguridad, y por estar habitado principalmente por personas mayores y familias pequeñas. A Isabela siempre le había encantado esa sencillez, especialmente después de largas jornadas laborales en el banco. Lo único que deseaba era llegar a casa, disfrutar una cena sencilla y ver una película junto a su esposo. Pero últimamente, esa paz se había visto alterada dentro de ella. Precisamente por la persona con la que compartía su vida, Andrés. Él era ingeniero en sistemas, de carácter reservado, meticuloso, y cada noche pasaba horas encerrado en su despacho personal. Al principio, Isabela no le dio mayor importancia. Pensaba que su esposo estaba demasiado ocupado con sus proyectos de software. Pero una noche, al entrar para llevarle una taza de café caliente, se detuvo de golpe. En la pantalla grande colgada frente a su escritorio aparecían imágenes en blanco y negro, provenientes de un sistema de cámaras de seguridad. Lo extraño era que todos los ángulos estaban dirigidos hacia la ventana del departamento que estaba justo frente al suyo, donde vivían el señor Mateo y la señora Elena, separados solo por un pequeño patio común. Isabela frunció el ceño y preguntó suavemente: ¿Instalaste una cámara nueva? ¿Por qué está apuntando hacia allá? Andrés no volteó, solo bebió un sorbo de café y respondió con sequedad: Es por seguridad, últimamente ha habido muchos robos. La explicación sonaba lógica, pero la mirada de Andrés, fija en la ventana del departamento vecino, hizo que Isabela se sintiera intranquila. Jamás lo había visto tan concentrado, y lo que era más extraño aún, recordaba perfectamente que las cámaras de seguridad en su hogar siempre habían estado apuntando al balcón, a la puerta principal. Nunca hacia otro apartamento. La noche siguiente, durante la cena, trató de indagar. ¿Conoces al señor Mateo y a la señora Elena, los del departamento de enfrente? ¿Llevan mucho viviendo aquí? Andrés tomó un trozo de pescado y se encogió de hombros. Más o menos. La señora Elena suele ir al mercado, y el señor está enfermo, creo que está medio paralizado. Isabela asintió, pero en su mente apareció la imagen del señor Mateo, anciano y débil, en silla de ruedas cada mañana junto a la ventana. Elena, en cambio, tenía la piel muy pálida, era alta y delgada, con un rostro anguloso que, cada vez que la veía, le transmitía una mezcla de altivez y cansancio. Cuanto más pensaba, más incómoda se sentía. Esa noche, cuando Andrés cerró la puerta de su despacho, Isabela pegó la oreja a la madera. Se escuchaban los clics constantes del teclado, el sonido intermitente del ratón, y de vez en cuando, un suspiro vago. Trató de no imaginar lo peor, hasta que recordó que cada vez que pasaba frente a ese cuarto, las luces verde y roja del sistema de cámaras parpadeaban, y la pantalla siempre estaba congelada en el mismo ángulo, la ventana de los señores Elena y Mateo. Lo más perturbador era que esa posición enfocaba directamente al dormitorio de los vecinos. La duda comenzó a crecer, y Isabela empezó a observar con más atención. Cada noche, mientras ella leía en la sala, Andrés desaparecía por horas en su despacho. A veces salía con el rostro pálido, los ojos apagados como si no hubiera dormido, e incluso había noches en que se sonreía solo. Un pensamiento horrendo se coló en la mente de Isabela: ¿y si su esposo era un pervertido? Se estremeció. Los recuerdos de la señora Elena, vestida con camisón ligero, parada junto a la ventana, irrumpieron en su cabeza. Con la luz cálida que salía del apartamento, su silueta con el cabello recogido, la bata arrugada, la piel pálida casi translúcida bajo la tela. Era imposible no mirar, incluso sin intención. Isabela no se atrevía a seguir pensando. El estómago se le revolvía por el asco, la vergüenza, incluso las náuseas. Se preguntaba qué tipo de hombre había tenido a su lado durante 6 años. Andrés siempre había sido tranquilo, respetuoso, nunca le había dado motivos para dudar, pero, ese comportamiento de espiar secretamente a los vecinos, ¿qué otra cosa podía ser sino una perversión? A la mañana siguiente, trató de actuar con normalidad mientras preparaba el desayuno,
aunque su mirada se desviaba una y otra vez hacia la puerta cerrada del despacho. Andrés, sentado frente a la mesa, hojeaba su celular con tranquilidad y de vez en cuando le preguntaba despreocupado: ¿Estás cansada? ¿Dormiste mal? Isabela forzó una sonrisa y desvió la conversación. Debe ser el calor. Pero por dentro estaba hecha un lío. Todo el día en el banco se sintió ausente. Camila, una compañera cercana, notó su estado y la llevó al balcón para preguntarle qué pasaba. Camila era su mejor amiga desde la universidad, trabajaba en otra sucursal bancaria, pero a veces pasaba a visitarla. Tenía el cabello corto, ojos grandes y expresivos, y una personalidad directa. Con solo verla, supo que Isabela ocultaba algo. A ver, habla ya. Esa cara tuya dice que estás cargando con un dramón. ¿Qué pasa? ¿Tu esposo criticó tu comida o se la pasa jugando en línea? Bromeó Camila. Isabela sonrió con incomodidad y le contó, a grandes rasgos, que Andrés pasaba horas frente a las cámaras de seguridad, enfocadas especialmente hacia el departamento de los señores Elena y Mateo. Camila alzó una ceja. ¿Las cámaras apuntan hacia otro apartamento? ¿Y al dormitorio? Dios mío, eso suena igualito a los tipos enfermos que salen en las noticias. Pero espera, ¿tienes pruebas reales? ¿O solo lo estás imaginando? Isabela suspiró, con la mirada perdida. Aún no he revisado los videos, solo es una corazonada. Pero, tengo miedo, Camila. Si es cierto lo que pienso, no sabría cómo afrontarlo. Camila le puso una mano en el hombro y le habló con seriedad. Entonces revísalo. Si esta noche Andrés enciende el equipo, aprovecha y graba algo o mira los archivos anteriores. No dejes que las dudas maten tu matrimonio, pero tampoco permitas que te engañen. Ese consejo fue como una cuchillada en el corazón angustiado de Isabela, intensificando aún más su confusión. Esa noche, no logró conciliar el sueño. El viento se colaba por la ventana y hacía bailar las cortinas. La oscuridad en la habitación parecía oprimirle el pecho. Desde el despacho se filtraba una luz tenue por debajo de la puerta. Isabela permanecía acurrucada en la cama, con la mente atormentada por la imagen de Andrés pegado a la pantalla, la figura fría de la señora Elena, su camisón ondeando, el señor Mateo débil e inmóvil frente a la ventana. Cada pensamiento que pasaba aumentaba su asco, su vergüenza, sus náuseas. No sabía con qué clase de hombre se había casado, o si era ella la ciega, la que nunca supo realmente quién dormía a su lado. Su mente daba vueltas entre el rechazo y la repulsión, mientras del otro lado de la casa, el tecleo constante seguía resonando en la oscuridad. En los días siguientes, la desconfianza que se había instalado en el corazón de Isabela no solo no disminuyó, sino que se convirtió en una llama cada vez más intensa. Cada noche, vigilaba a Andrés en silencio, analizaba cada gesto, cada expresión de su rostro. Él seguía con su rutina habitual. Tras la cena, se encerraba en su despacho. La puerta quedaba apenas entreabierta, lo suficiente para que Isabela pudiera espiar sin ser notada. La luz del monitor iluminaba el rostro de Andrés, a veces inexpresivo, a veces fruncido, otras veces esbozando una sonrisa enigmática. Ella apretaba con fuerza la taza de té caliente entre sus manos, sintiendo como si 1000 agujas le perforaran el pecho. La imagen de Andrés, enfocado en la ventana del apartamento de los señores Elena y Mateo, era como un puñal clavado en su autoestima. 6 años de matrimonio, creyendo que lo conocía hasta en sus rincones más oscuros, y ahora todo parecía venirse abajo. La mente de Isabela estaba hecha un caos, atrapada entre pensamientos repugnantes y una sensación de traición. Cada vez que recordaba a Andrés sonriendo solo frente a la pantalla, un escalofrío le recorría el cuerpo por completo. ¿De qué se ríe? ¿De ver a la señora Elena con ese camisón tan delgado? ¿O de esos ángulos cerrados hacia el dormitorio ajeno? Dios mío, ¿acaso he vivido 6 años con un pervertido sin saberlo? Ese pensamiento dejó a Isabela atónita, como si le apretaran el estómago con fuerza. Ni siquiera se atrevía a mirar a Andrés mucho rato, por miedo a que su mirada delatara toda la sospecha que hervía dentro de ella. La noche siguiente, apenas Andrés entró a su despacho, Isabela llamó de inmediato a Camila. Su amiga contestó después del segundo tono, con su habitual tono agudo y directo.
¿Qué pasa? No me digas que sigues con lo del esposo informático. Isabela susurró, con la voz temblorosa. Ya no puedo más. Camila, cada noche es lo mismo. Se sienta por horas, mirando la pantalla, luego sonríe, frunce el ceño. Llevo una semana sin dormir. Camila guardó silencio unos segundos, luego habló con firmeza. Escúchame bien, Isabela. Mientras no tengas pruebas, no puedes seguir torturándote así. Dijiste que hay grabaciones de las cámaras, ¿no es cierto? Isabela suspiró, hundiendo el rostro en la almohada, con lágrimas amenazando con salir. Sí, pero no me deja tocar nada en su despacho. Además, tengo miedo, Camila. Miedo de ver algo horrible. Camila soltó un resoplido fuerte. Isabela, tenés que enfrentarlo. No podés vivir atrapada en conjeturas. Tenés que saber quién es realmente tu marido, no podés seguir adivinando a ciegas. Isabela guardó silencio, la cabeza llena de imágenes oscuras. La figura de la señora Elena con ese camisón blanco, tan fino que su piel pálida se marcaba a través de la tela. El rostro de Andrés sonriendo con frialdad, todo se mezclaba como una pesadilla viviente. Isabela, ¿me estás escuchando?, la urgió Camila. Sí, te escucho, respondió Isabela en voz baja, con un nudo en la garganta. Después de la llamada, se quedó en la cama, sin poder dormir. Cada minuto que pasaba era una tortura. El sonido de las teclas en el despacho retumbaba como martillazos en su pecho. Sentía náuseas, miedo, rabia. Estaba al borde de un colapso. A la mañana siguiente, cuando Andrés salió para el trabajo, Isabela entró a escondidas al despacho. La habitación estaba impregnada del olor a café y plástico de los dispositivos electrónicos. La pantalla estaba en negro, el ordenador apagado, y el disco duro al lado, con clave de seguridad. La decepción le cerró el pecho como un puño. No solo se sentía impotente, sino que era consciente de que la distancia entre ella y Andrés nunca había sido tan grande. Esa noche, tras una cena incómoda y silenciosa, Isabela fingió salir al balcón a tomar aire, pero en realidad no dejaba de observar el despacho. Andrés seguía allí, como siempre, con las manos sobre el teclado, los ojos fríos, el rostro sin expresión. Cerca de la medianoche, volvió al dormitorio, pero no logró dormir. En su mente se repetía una y otra vez la imagen de Andrés con esa sonrisa extraña, y la de la señora Elena. La señora Elena, esa mujer tan extraña. ¿Por qué siempre aparecía justo cuando Isabela miraba por la ventana? Incluso en altas horas de la noche, la veía allí, junto a la ventana, ausente, pasándose la mano por el cabello o corriendo la cortina. En esos momentos, los ojos de Andrés parecían clavarse aún más, y su sonrisa se hacía más evidente. El vómito le subió a la garganta. Isabela sacó el celular y le escribió a Camila. Ya no aguanto más. Creo que de verdad está enfermo. Camila contestó enseguida. Mañana venite a casa. Tenemos que hablar en persona. Esto no puede quedar en la incertidumbre. Isabela cerró los ojos y las lágrimas comenzaron a rodar sin hacer ruido. 6 años compartiendo la vida con él, creyendo en un amor firme, y ahora solo quedaban dudas y asco. A la mañana siguiente, pidió permiso en el trabajo y tomó un taxi hasta el departamento de Camila en el barrio de Chamberí. El pequeño hogar de su amiga rebosaba luz y plantas, todo lo contrario a la oscuridad que sentía en el pecho. Camila abrió la puerta, la abrazó fuerte y la llevó directo al sofá, ofreciéndole un vaso de jugo de naranja. Toma esto, te va a despejar. Ahora contame todo desde el principio. Isabela, temblorosa, le relató cada detalle. Desde las cámaras apuntando al departamento de los Elena, hasta las expresiones inquietantes de Andrés, pasando por la obsesión que sentía cada vez que veía a la señora Elena en su camisón. Camila frunció el ceño, pensativa por un rato, y luego comentó. Suena muy mal, pero también puede haber otra explicación. ¿Te acordás que me dijiste que él montó el sistema por su cuenta? Nadie lo ha revisado, ¿no? Capaz podés intentar ver esas grabaciones sin que lo sepa. Isabela suspiró, con los ojos cansados. Me da miedo. Si descubro algo horrible, no sé cómo voy a reaccionar. Camila le apretó la mano con firmeza. Pero si no haces nada, vas a seguir lastimándote sola. Tenés que ser fuerte, Isabela. Muy fuerte.
Esas palabras fueron como una cachetada a su miedo, devolviéndole algo de claridad. Sabía que no podía seguir escondiéndose. Fuera cual fuera la verdad. Debía saberla. Al volver a casa esa misma tarde, todo le parecía frío, distante. El edificio, las paredes, el pasillo. Incluso el ascensor. El mismo sitio de siempre ahora le parecía una trampa gigantesca. La señora Elena apareció justo en ese momento, cargando una bolsa con víveres. Miró a Isabela con una sonrisa leve, indescifrable, y entró al ascensor sin decir palabra. Isabela se quedó helada, sintiendo como si 1000 agujas le atravesaran la piel. Esa sonrisa, ese rostro, todo le provocaba escalofríos. Esa noche, Andrés mantuvo su rutina habitual. La luz del despacho encendida, el sonido de las teclas en la distancia. Isabela permanecía en la sala, con el teléfono apretado entre las manos, la cabeza a punto de explotar con tantas imágenes e hipótesis. Sentía el corazón partido entre el amor y el repudio, entre la confianza y el terror. Sabía que si no descubría la verdad, esas noches de angustia no se acabarían jamás. Aquella noche no logró dormir. Se quedó acostada, inmóvil, con los ojos fijos en el techo oscuro, escuchando una y otra vez las palabras de Camila en su mente. Tenés que enfrentarlo, tenés que saber la verdad. No podés vivir atrapada en el miedo. Esas frases le dolían como agujas, y no la dejaban descansar. Desde el despacho, los sonidos de teclado y clics del ratón se prolongaron durante horas, hasta que de pronto, todo quedó en silencio. Un rato después, el ruido de la cerradura la sobresaltó. Isabela se incorporó de golpe, con el corazón latiendo a 1000. Andrés entró al dormitorio, cargando una pequeña maleta, con la cara cansada. Mañana tengo que irme de viaje 2 días. El proyecto en Segovia se complicó. Te aviso para que no te preocupes. Isabela tragó saliva, conteniendo las emociones, y asintió con suavidad. Sí, que tengas buen viaje. Andrés se quitó la camisa y empezó a preparar su maleta en silencio, sin notar que en el interior de Isabela hervía un mar de miedo, sospechas, y un asco insoportable. A la mañana siguiente, cuando Andrés salió de casa, Isabela esperó 1 hora entera, asegurándose de que ya estuviera lejos, y luego entró en el despacho. El olor a café y a dispositivos electrónicos seguía allí. La pantalla estaba apagada. Con las manos temblorosas, encendió el sistema, sintiendo cómo el corazón le golpeaba el pecho con una fuerza brutal. El disco duro estaba conectado. El software de vigilancia se abrió, revelando docenas de archivos de video. Cada uno tenía su fecha y hora claramente marcadas, abarcando varios meses. Isabela empezó a revisar los videos uno por uno. Las imágenes le helaron la sangre. La ventana del departamento de los Elena, su dormitorio, momentos en los que la señora Elena estaba junto a la cama, el señor Mateo inmóvil, acostado. La luz tenue de una lámpara nocturna iluminando la escena. Las manos le temblaban, el estómago se le revolvía. Temía encontrar exactamente lo que había imaginado durante tantas noches sin dormir. Pero su mente le exigía saber. Debía saber la verdad. Isabela abrió una grabación de hace 3 días. La imagen era borrosa, pero lo suficientemente clara como para ver a la señora Elena entrando al dormitorio con un tazón de sopa, que colocó sobre la mesa al lado de la cama del señor Mateo. Isabela contuvo la respiración y siguió mirando. La señora Elena sacó un pequeño frasco del bolsillo de su bata, vertió un líquido en la sopa, y lo mezcló cuidadosamente. Luego se inclinó y susurró algo al oído de su esposo antes de darse la vuelta. Su rostro era frío, su mirada vacía. Isabela se quedó helada. Un sudor frío le brotó en la frente y las manos le temblaban sin control. No puede ser, balbuceó, casi en un susurro. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras abría otra grabación. Esta vez era de noche. La señora Elena estaba de pie junto a la ventana, con el teléfono en la mano. Su voz era baja, pero cada palabra se escuchaba nítida. Ese viejo está a punto de desaparecer de mi vida. Tengan todo listo, no quiero errores. Isabela se quedó pasmada, el corazón encogido. Las manos le temblaban tanto que casi se le caía el ratón del computador. Esas palabras, esa mirada.
Eran completamente distintas de la imagen de esposa devota que la señora Elena siempre proyectaba ante los vecinos. Isabela se quedó sentada, en shock, la mente nublada. No podía creer lo que estaba viendo. Durante tantos años, todos pensaron que Elena era una mujer abnegada cuidando de su esposo enfermo, pero en realidad. Siguió revisando las grabaciones. Las escenas se repetían. Elena echando algo en la comida, hablando por teléfono en tono tajante, calculando cada movimiento. Isabela se llevó las manos a la cabeza, las palmas heladas, todo su cuerpo al borde del colapso. De la sospecha sobre su esposo, había pasado a descubrir una verdad aterradora sobre su vecina. «Dios mío», susurró Isabela, sin darse cuenta de que las lágrimas ya le caían por el rostro. Se dejó caer sobre el respaldo de la silla, la mente dando vueltas. Todo lo que había imaginado, todo el asco que había sentido por Andrés, estaba equivocado. Pero al mismo tiempo, la verdad resultaba mucho más espantosa de lo que había previsto. El teléfono vibró. Era Camila. ¿Y bien? ¿Ya viste algo? ¿Hay algo o no? Isabela trató de serenarse, y respondió con voz ronca. Sí, es muy grave. Camila, la señora Elena, le echa algo a la comida de su esposo, y hace llamadas. Dice que pronto se librará de él. Camila se quedó en silencio varios segundos antes de soltar. ¿Qué? Dios santo, ¿estás segura? ¿Se ve claro? Clarísimo, cada palabra. No lo puedo creer. Isabela sollozó. Camila respiró hondo, su voz más seria que nunca. Escúchame bien, no dejes que ella se dé cuenta de que sabes. Sé cautelosa. Una mujer como Elena no es cualquier cosa. Isabela colgó temblando, la cabeza aún en torbellino. Permaneció inmóvil un buen rato más en el despacho, hasta que finalmente decidió copiar todas las grabaciones en una pequeña memoria USB, y la escondió cuidadosamente en su bolso. A la mañana siguiente, al salir a hacer compras, Isabela se topó con la señora Elena sacando su bicicleta del portal del edificio. Ella le sonrió con cortesía. Hola, Isabela, tu esposo anda muy ocupado últimamente, ¿no? Hace rato que no los veo juntos. Isabela intentó mantener la calma y respondió con una sonrisa forzada. Sí, está de viaje todo el tiempo. Los ojos de Elena se posaron sobre ella, profundos, indescifrables. Isabela sintió un escalofrío recorriéndole la espalda, como si esa mujer pudiera leerle el alma. El resto del día no se atrevió a volver sola al departamento. La sensación de peligro la perseguía como una sombra. Se fue a casa de Camila y le contó todo. Camila frunció el ceño, reflexiva. Ahora todo está más claro. Pero necesitamos más pruebas. Esa grabación no basta para acusarla. Hay que seguir observándola. Isabela apretó los puños, el corazón hundido. Sabía que Camila tenía razón, pero solo pensar en seguir enfrentándose a Elena, seguir viviendo en ese miedo constante, la hacía querer rendirse. Esa noche, al volver al departamento, Isabela encendió todas las luces. Se sentó acurrucada en el sofá, con la mirada fija en la ventana de enfrente. Afuera, el apartamento de los Elena estaba completamente oscuro, pero Isabela sabía que detrás de esas cortinas había alguien cruel, calculador, escondido tras una fachada de víctima. Temblaba, el miedo y la ansiedad se apoderaban de ella, pero también surgía una determinación firme. Debía esclarecer toda la verdad, sin importar el precio. Pasaron 3 días de auténtico infierno. Isabela casi no dormía, su mente en estado de alerta permanente. Revisaba la memoria USB al menos 10 veces al día, escondida en el fondo de un cajón, como si fuera su propia vida. El departamento nunca se sintió tan frío, tan vacío. Cada vez que pasaba frente a la ventana y miraba hacia el hogar de los Elena, el cuerpo se le erizaba al recordar cada escena. Elena vertiendo el líquido en la sopa, haciendo llamadas con voz helada, planeando cómo acabar con su esposo enfermo. Incluso cuando iba al supermercado o sacaba la basura, sentía que alguien la observaba. Cada mirada de los vecinos, cada saludo casual, le provocaba ansiedad. Esa noche, Andrés le escribió que regresaría antes de lo previsto. El corazón de Isabela comenzó a latir con violencia, los pensamientos se amontonaban sin control. No sabía cómo enfrentarlo después de todo lo que había descubierto.
Alrededor de las 10, se oyó el ruido de la cerradura. Andrés entró, arrastrando su maleta, con el rostro cansado y ojeras profundas por la falta de sueño. Isabela se quedó de pie en medio del salón, el celular apretado en la mano, llena de emociones encontradas. Parte de ella todavía dudaba de él. Otra parte se sentía culpable por haber pensado tan mal todo ese tiempo. Andrés la miró. Su mirada se detuvo un segundo, luego cerró la puerta con suavidad. El ambiente se llenó de un silencio tenso. ¿Aún despierta? ¿No podías dormir?, preguntó él, con voz baja. Isabela asintió apenas, la voz ronca. Te estaba esperando. Andrés empujó la maleta hasta la habitación, su mirada se desvió hacia la puerta entreabierta del despacho. Su respiración se volvió un poco más pesada, y luego se volvió hacia Isabela. Nadie dijo nada más. Sus miradas se cruzaron, cargadas de duda, dolor, miedo y cautela. Isabela apretó las manos, el cuerpo rígido, cada latido le golpeaba las sienes. Quería gritar, exigirle explicaciones, preguntarle qué había estado ocultando todo este tiempo. Pero su garganta se cerró. El silencio lo envolvía todo. Andrés fue a la cocina, sacó una botella de agua, bebió un largo trago, y se recargó en la encimera mirándola fijo. Entraste al despacho, ¿verdad?, dijo con voz plana, sin emoción. Isabela se quedó helada, dio un paso atrás. No negó ni confirmó, solo lo miró con recelo. Andrés suspiró, con el rostro marcado por el agotamiento. Sabía que ibas a entrar. Y, supongo que ya lo viste todo. Isabela tragó saliva, la voz temblorosa. ¿Cuánto tiempo llevas espiándolos? ¿Por qué? ¿Hiciste algo así? ¿Pensabas ocultármelo para siempre? Andrés se sentó en la silla, entrelazó los dedos, y la miró con una expresión silenciosa y profunda. ¿Te acuerdas del caso de asesinato en Salamanca, hace 10 años? Isabela frunció el ceño, escarbando en su memoria. Las noticias de aquel hombre que murió por envenenamiento, con sospechas sobre su esposa que salió libre por falta de pruebas. Fueron titulares durante mucho tiempo. Aún recordaba el nombre de la víctima, Javier Ruiz, el exesposo de la señora Elena. El corazón de Isabela se encogió. Murmuró, casi sin voz. ¿Quieres decir que ella era la esposa de ese hombre? Andrés asintió con los ojos sombríos. Cuando supe que se habían mudado al departamento de enfrente, empecé a sospechar. Sobre todo al ver que el señor Mateo iba empeorando, y que ella siempre se mostraba tan falsa. Así que instalé un sistema de cámaras extra sin decir nada. Isabela quedó inmóvil. Las piezas empezaban a encajar. La señora Elena no era esa esposa abnegada que todos creían. Todo lo que había visto en las grabaciones lo confirmaba. ¿Por qué no me lo contaste?, preguntó ella, con la voz quebrada y los ojos llenos de dolor. Andrés bajó la cabeza, su voz se volvió grave. Porque tenía miedo de que pensaras que estaba loco. ¿Quién se pone a vigilar a los vecinos solo por una corazonada? Además, yo fui vecino de Javier Ruiz. Lo conocí un poco, me obsesioné, porque en aquel entonces no hice nada para ayudarlo. Isabela quedó atónita. Cada palabra de Andrés era como una puñalada a su culpabilidad. Se sintió avergonzada por haberlo juzgado tan mal, por haberlo imaginado como un pervertido, cuando la verdad era completamente distinta. Temblando, preguntó, ¿estás seguro de que ella está envenenando al señor Mateo? Andrés asintió con firmeza en la mirada. Casi seguro, pero aún no tengo pruebas directas para ir a la policía. El aire en la habitación se volvió denso, pesado. Isabela se dejó caer en una silla, el corazón enredado en contradicciones. ¿Debía confiar en su esposo, o seguir desconfiando? Andrés se levantó con lentitud, se acercó y habló con la voz ronca. Lo siento por habértelo ocultado. Pero te juro, todo lo que hice fue para proteger la verdad, protegerte a ti. Y protegerme a mí mismo de esa asesina. Isabela lo miró a los ojos y vio el cansancio, pero también la sinceridad. El muro que los había separado en los últimos días comenzaba a agrietarse, aunque aún no se derrumbaba del todo. Necesito tiempo, susurró. Andrés asintió, le tomó suavemente la mano. Lo entiendo, solo te pido que no cargues con esto sola. Vamos a llegar al fondo juntos, ¿sí?
Isabela asintió en silencio, mientras las lágrimas le corrían sin que pudiera detenerlas. Dentro de ella aún quedaban dudas, pero por primera vez, el velo del misterio empezaba a levantarse. Esa noche, no hablaron más. Permanecieron en silencio, sentados en el sofá, mirando hacia la ventana del departamento de los Elena, el lugar donde oscuros secretos estaban empezando a salir a la luz. A la mañana siguiente, tras una noche en vela, Isabela se levantó lentamente de la cama. Su mente seguía girando con la información que Andrés le había revelado. Una mezcla de preocupación y miedo indefinido le carcomía el pecho. La verdad sobre la señora Elena no se detenía en lo que Andrés había contado. Isabela sabía que, si quería confiar de verdad en su esposo, debía investigar más a fondo sobre esa mujer. Después de un desayuno apresurado, Andrés se fue a trabajar. Isabela encendió la computadora y comenzó a buscar información. Rebuscó entre artículos antiguos, notas archivadas sobre el caso de hace 10 años en Salamanca. Javier Ruiz, 58 años, falleció en su domicilio por envenenamiento. La esposa fue la principal sospechosa, pero fue absuelta por falta de pruebas directas. Isabela leyó una y otra vez cada línea. Un escalofrío recorrió su espalda. Las fotos antiguas de la señora Elena aparecieron en pantalla y la hicieron estremecerse. 10 años atrás, ella Isabela más joven, más astuta y fría, pero esa mirada seguía siendo la misma, sombría e inescrutable. Bajó hasta la sección de comentarios en los artículos. Muchos expresaban dudas, criticaban el veredicto del tribunal, y decían que la mujer se salvó por tener un buen abogado y errores en la investigación. Pero un comentario llamó su atención y la hizo encogerse. Yo fui su vecino. Escuché que el esposo tuvo síntomas raros durante medio año antes de morir. Adelgazaba, la vista se le nublaba, la piel se le ponía verdosa. Igualito que el marido actual de esa mujer. Isabela sintió que el corazón se le apretaba. Esos detalles no podían ser coincidencia. Sin perder tiempo, decidió ir al hospital más cercano, donde Mateo había estado internado hace poco. Mintió diciendo que era familiar para pedir información sobre su salud. El médico de turno, un hombre de mediana edad llamado Vicente, frunció el ceño al oír el nombre de Mateo. Ese caso es extraño. Al principio parecía simple agotamiento, pero con el tiempo se fue debilitando y nunca encontramos una causa clara. Sospechamos de posible exposición a tóxicos, pero los análisis no mostraron nada anormal. Isabela apretó las manos con fuerza. ¿Cuáles eran los síntomas, doctor? Vicente suspiró. Piel pálida, pérdida rápida de peso, reflejos lentos, sistema nervioso afectado, últimamente dificultad respiratoria y arritmia. Pero los análisis de sangre, hígado y riñones estaban dentro de los rangos normales. También nos llamó la atención. Pensamos hacer un seguimiento más detallado. Al escuchar eso, Isabela sintió que el mundo giraba. Esos síntomas coincidían perfectamente con lo que había leído sobre el esposo anterior de Elena. ¿Usted cree que puede tratarse de un envenenamiento lento? Se atrevió a preguntar. Vicente dudó un momento, bajó la voz. Personalmente, lo sospecho, pero no tenemos pruebas. Algunos tóxicos, si se administran en pequeñas dosis y con frecuencia, son casi imposibles de detectar. Especialmente si están bien disfrazados. Todo el cuerpo de Isabela se aflojó, como si fuera a desmoronarse. Agradeció al doctor y salió del hospital con las piernas temblorosas. Ahora ya no era una sospecha vaga. Era una certeza angustiante. Elena no era solo una esposa falsa. Era un peligro real. Una mujer que había escapado de la justicia y estaba repitiendo el mismo patrón macabro. Isabela, temblando, sacó su teléfono y llamó a Camila. Del otro lado, sonó la voz conocida. Contame, ¿tenés algo nuevo? Isabela relató todo lo que averiguó en el hospital, la voz entrecortada. Camila, ahora estoy segura, esa mujer está repitiendo exactamente el mismo guión. Su ex murió envenenado sin que nadie pudiera probarlo, y ahora su esposo actual está empeorando cada día. Camila soltó un suspiro fuerte. Dios mío, qué horror, pero tenés que mantener la calma. Todavía no hay pruebas contundentes. No dejes que ella sospeche que la estás vigilando.
Isabela apretó con fuerza el teléfono. Lo sé, pero si no hacemos nada, él va a morir. Igual que su anterior esposo. Ambas guardaron silencio unos segundos. Camila fue la primera en romperlo. Escucha, lo primero es recopilar la mayor cantidad de pruebas posible. Ya tenés las grabaciones antiguas, ahora hay que seguir observándola, sobre todo cuando prepare la comida o se reúna con personas sospechosas. Isabela asintió, sintiendo cómo crecía su determinación. Sabía que para desenmascarar a esa asesina, solo con pruebas sólidas podría salvar al señor Mateo y sacar a la luz toda la verdad. Esa misma tarde, fingió ir al supermercado, pero en realidad salió a seguir discretamente a la señora Elena. La vio salir de su casa con un pequeño bolso en mano, caminando con apuro. Isabela la siguió a una distancia prudente, el corazón latiéndole con fuerza, cada paso se le hacía más pesado. La mujer dio vuelta por varias calles y terminó entrando en una pequeña farmacia escondida al fondo de un callejón. Isabela se escondió tras una pared, tratando de observar sin ser vista. A través de una rendija de la puerta, vio cómo la señora Elena conversaba con un hombre de mediana edad, con actitud claramente sospechosa. Intercambiaron un pequeño paquete marrón. Luego ella le entregó dinero en efectivo y se marchó rápidamente. Isabela apretó los puños, empapada de sudor. Ese paquete tenía que ser medicamento ilegal, posiblemente lo que estaba debilitando lentamente al señor Mateo. De regreso a casa, luchaba por mantener la calma, pero su mente hervía de pensamientos. Esa noche, le contó todo a Andrés, con una mirada llena de angustia y miedo. Tenías razón, esa mujer no va a detenerse. La vi con mis propios ojos. Compró algo raro, se lo entregaron en mano. Si no hacemos nada, él va a morir. Andrés permaneció pensativo, la mirada sombría. Lo he sospechado desde hace tiempo. Pero necesitamos pruebas más claras, Isabela. Tenemos que tenderle una trampa y grabar todo lo que haga ilegalmente. Isabela asintió, una mezcla de miedo e indignación creciendo dentro de ella. Lo que antes era ansiedad, ahora era furia. No podía permitir que esa mujer malvada siguiera libre, asesinando y escapando de la justicia otra vez. En los días siguientes, Isabela vivió en un estado constante de tensión. Ella y Andrés acordaron mantener todo en secreto, mientras observaban cada movimiento de la señora Elena con extrema discreción. Cada mañana, cuando salía a trabajar o iba al mercado, Isabela no le quitaba los ojos de encima. Pero lo extraño era que durante el día, Elena actuaba con total normalidad. Hacía las compras, limpiaba la casa, cuidaba de Mateo con aparente preocupación. Si no fuera por las grabaciones, Isabela también habría creído en esa fachada. Pero sabía que todo era una máscara perfectamente calculada. Por la noche, cuando las luces del edificio comenzaban a apagarse, Isabela se sentaba junto a la ventana de la sala, observando en silencio el apartamento de enfrente. A veces Andrés se sentaba a su lado, y los dos contemplaban, sin decir palabra, la silueta de Elena moviéndose detrás de las cortinas. Una noche, cerca de las 11, la señora Elena salió de su apartamento. Llevaba un pequeño bolso negro y caminaba con apuro. Andrés le tocó suavemente el hombro a Isabela. Seguíla, pero con cuidado, no te dejes ver. Isabela asintió, el corazón a punto de salírsele del pecho. Se puso un abrigo y siguió a Elena en silencio, saliendo del edificio. Andrés se quedó atrás, monitoreando desde las cámaras. La noche en Madrid era fría, las calles más vacías de lo habitual. Isabela mantenía una distancia prudente, sin perder de vista ni un solo movimiento. Después de unas cuadras, Elena se desvió hacia un pequeño parque al final de la calle. Bajo la luz tenue de las farolas, Isabela se escondió detrás de un árbol grande para observar. La mujer se detuvo junto a un banco de piedra, mirando en todas direcciones. Unos minutos después, apareció un hombre alto y delgado, con un abrigo oscuro. Hablaron rápidamente. Elena le entregó un pequeño fajo de billetes y murmuró: «Cuando todo esté hecho, te doy el resto. Tiene que salir perfecto, ¿me entendiste? No quiero errores». El hombre asintió, tomó el dinero y le entregó una bolsita gris de papel. El intercambio duró menos de 2 minutos. Luego se separaron.
Elena regresó por donde vino, y el hombre desapareció en un callejón oscuro. Isabela estaba paralizada, las palmas frías como el hielo, el corazón golpeándole el pecho. Corrió de regreso a casa, cada paso una mezcla de ansiedad y miedo. Apenas entró, le contó todo a Andrés, temblando. Le dio dinero a un hombre, y él le entregó un paquete. La escuché decir, cuando esté hecho. Estoy segura de que es sobre el señor Mateo. Andrés frunció el ceño, visiblemente preocupado. Me temo que se está preparando para el paso final. Si no actuamos ya, su vida corre verdadero peligro. Isabela se llevó las manos a la cabeza, completamente desorientada. Pero, no grabé nada. Si ella sospecha de mí. Andrés le tomó la mano con firmeza, la voz baja pero decidida. Tranquila, he instalado más cámaras en ángulos estratégicos. Si actúa dentro del apartamento, esta vez tendremos pruebas suficientes. Ambos se quedaron sentados en la sala, en un silencio denso que cortaba el aire. Afuera, el apartamento de los Elena seguía completamente a oscuras, como una trampa mortal oculta entre sombras. A la mañana siguiente, Isabela llamó a Camila y le contó todo lo sucedido la noche anterior. Del otro lado, Camila no pudo ocultar su preocupación. Esto ya parece una película, pero es real y muy peligroso. Tenés que ser extremadamente cuidadosa. No dejes que ella descubra nada. Isabela asintió, tratando de mantenerse serena. Lo sé, pero no puedo con la idea de que esa mujer esté matando a su esposo día tras día como si nada. Camila suspiró profundamente. Personas así no tienen límites. Cuanto más evidente lo hagas, más alerta estará. Tenés que moverte con inteligencia. Isabela apretó el teléfono con fuerza, sus ojos fijos en la ventana del departamento de enfrente. Voy a tener cuidado, pero tengo que desenmascararla. Aunque me cueste todo. En los días que siguieron, Isabela continuó con su vigilancia encubierta. Empezó a grabar cada comportamiento extraño de Elena. Salidas nocturnas frecuentes, compras en farmacias poco confiables, encuentros con personas desconocidas. Sabía que estaba arriesgando mucho, pero también sabía que, si no lo hacía ella, nadie más lo haría. Incluso una vez, Isabela sorprendió a la señora Elena susurrando por teléfono en el pasillo. Ya casi está, tengo todo preparado, ese viejo no va a pasar de la próxima semana. Esas palabras fueron como puñaladas directas al corazón de Isabela. Un miedo paralizante la envolvió por completo. Solo podía apoyarse en Andrés y en su propia lucidez para seguir adelante. Esa noche, después de revisar nuevamente todas las grabaciones, Isabela se dejó caer en el sofá, exhalando con cansancio. Ya no puedo más. Cada vez que la veo salir, siento que el corazón se me detiene. ¿Cuándo va a terminar esta pesadilla? Andrés le apretó el hombro con suavidad, la mirada seria. Ya falta poco, estoy instalando cámaras de alta definición. Si vuelve a envenenar la comida o comete algún error, tendremos la prueba. Isabela asintió, aunque la angustia seguía pesando como una piedra en el pecho. Entre el miedo creciente, hervía también la rabia. La señora Elena no era solo un peligro para su esposo, sino una espina venenosa clavada en la paz de todos los que la rodeaban. Camila le envió un mensaje de ánimo. Fuerza, Isabela, sos mucho más fuerte de lo que crees. Hay que desenmascararla. Isabela apretó el celular, con los ojos encendidos de determinación. Sabía que el tiempo se agotaba. La vida del señor Mateo se reducía a días, quizás a horas. Esa misma noche, la señora Elena volvió a salir a escondidas de su casa, esta vez con un bolso más grande. Isabela la siguió desde lejos, con un nudo en el estómago y el aliento contenido. La mujer entró en una farmacia, compró algo y regresó enseguida. Isabela se escondió detrás de un poste, sin atreverse a acercarse más. Pero a la luz de la farola, alcanzó a ver que en el bolso asomaba una caja de medicamentos roja, con una marca totalmente desconocida. El corazón de Isabela dio un vuelco. No cabía duda. Elena estaba a punto de ejecutar el paso final de su plan para matar a su marido. A la mañana siguiente, un ruido fuerte proveniente del departamento de enfrente la hizo sobresaltarse. Salió corriendo al balcón y vio la ventana del apartamento de los Elena completamente abierta,
las cortinas ondeando con violencia por el viento. En ese instante, un grito desesperado desgarró el aire. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Era la voz de la señora Elena, temblorosa y aterrada. Isabela palideció. Una intuición terrible le oprimió el pecho. Salió corriendo al pasillo, donde ya estaba Andrés, con el rostro tenso. Los vecinos comenzaban a agruparse. La puerta del apartamento de los Elena estaba abierta. Ella estaba parada en medio del salón, lívida, señalando hacia el baño con las manos temblorosas. Él se desmayó. No puede respirar. Alguien llame a emergencias, rápido. Andrés marcó el número de emergencias al instante. Isabela entró como pudo y alcanzó a ver al señor Mateo tirado en el suelo del baño, inmóvil, con el rostro pálido como la cera, los ojos cerrados. El corazón de Isabela se encogió, el miedo la ahogaba como una ola gigante. Andrés mantuvo la calma mientras informaba la dirección al operador. Isabela, en cambio, no podía apartar los ojos del rostro de la señora Elena. A pesar de su actuación desesperada, su mirada escondía algo. Un destello frío y calculador que hizo estremecer a Isabela. En menos de 10 minutos, una ambulancia llegó con la sirena encendida. Los paramédicos subieron de inmediato, colocaron a Mateo en una camilla, lo examinaron rápidamente y uno de ellos dijo: «Está muy grave, el pulso es débil, la presión bajísima. Tenemos que llevarlo al hospital de inmediato». Isabela y Andrés cruzaron miradas. Ambos sabían que no había tiempo que perder. Si Mateo moría, la verdad corría el riesgo de desaparecer con él para siempre. La señora Elena subió a la ambulancia entre sollozos fingidos, gritando frente a todos. «Pero ¿cómo pudo pasar? Si él estaba bien, yo lo cuidé con tanto esmero». Isabela apretó los puños, las náuseas subiéndole por la garganta. Conocía demasiado bien esa máscara falsa. Detrás de cada lágrima había un plan macabro ejecutado con precisión. Cuando los vecinos comenzaron a dispersarse, Andrés llevó a Isabela a un rincón y le susurró: «Revisé todas las grabaciones. Anoche volvió a ponerle algo en la sopa. Pero la calidad del video no es suficiente para presentarlo como prueba». Isabela se agarró la cabeza, ahogada por la desesperación. ¿Y ahora qué? Si él muere, todo se acaba. Ella va a salirse con la suya otra vez. Andrés permaneció callado un momento, luego sus ojos se encendieron con firmeza. «Nos quedan 3 días. Pedí unas cámaras de alta resolución, las vamos a colocar en puntos estratégicos, muy cerca. Si vuelve a hacerlo, esta vez lo grabaremos todo». Isabela asintió, el corazón ardiendo. 3 días. Una cuenta regresiva entre la vida y la muerte, entre revelar un crimen o permitir que una asesina siga libre. Esa misma noche, Andrés instaló el nuevo sistema. Isabela lo ayudó, nerviosa, con el estómago revuelto. Los dispositivos fueron cuidadosamente ocultos dentro de objetos comunes. Un reloj de pared, una maceta del balcón, incluso dentro de una caja de pañuelos. «¿Estás seguro de que no lo notará?», preguntó Isabela, sin apartar la vista del departamento de enfrente. Andrés le apretó la mano con suavidad. «Lo hice con mucho cuidado. No sospechará nada, solo necesitamos que repita el patrón, y lo vamos a tener todo grabado». Los 3 días siguientes fueron una tortura. Isabela casi no dormía, con los ojos clavados en los monitores, sin perderse ni un solo segundo. Durante el día, Elena seguía interpretando su papel de esposa sufrida. Visitaba el hospital, lloraba frente a los médicos, fingía angustia con los vecinos. Pero al anochecer, al regresar sola al departamento, su verdadera naturaleza emergía. Las cámaras registraron cómo realizaba llamadas misteriosas, y su voz era escalofriante. «Ya falta poco, no puedo permitir que viva ni un día más. Prepara lo último, todo tiene que salir perfecto». Isabela escuchaba con la piel erizada, el corazón desbocado, las manos pálidas por la presión. La noche del tercer día, mientras las luces del edificio se apagaban poco a poco, Isabela y Andrés observaban con la respiración contenida. Poco antes de la medianoche, la señora Elena salió de su apartamento con una bolsa que contenía un recipiente de sopa. Las cámaras captaron claramente cómo vertía un polvo blanco dentro del plato y lo mezclaba con calma, con una expresión fría e inmutable. Andrés susurró:
Ahí está, esa es la prueba. Podemos llamar a la policía. Isabela se mordió los labios, el corazón a punto de estallar. Pero lo que vino después la hizo sentir que se le caía el alma al suelo. Elena marcó un número. La cámara captó claramente su rostro mientras hablaba con el mismo hombre con quien ya había hecho tratos antes. Su voz sonaba como una cuchilla afilada. Ya está hecho. Ese viejo no pasa de esta noche. El resto del dinero lo tendrás mañana, como acordamos. Isabela se tapó la boca, las lágrimas brotándole por el terror y la impotencia. Andrés le apretó fuerte la mano, con los ojos encendidos de resolución. Tranquila, amor. Mañana terminamos con todo, dijo Andrés con firmeza. Ambos se abrazaron, con el corazón cargado de preocupación, pero en sus ojos brillaba una chispa de esperanza. Sabían que la batalla estaba llegando a su fin, que la criminal no podría seguir impune por más tiempo. A la mañana siguiente, Isabela se despertó con los nervios tensos como cuerdas. Tenía ojeras por no haber dormido, pero su mirada reflejaba una determinación que nunca antes había sentido. Andrés ya lo tenía todo listo. Había extraído todas las grabaciones del nuevo sistema de cámaras, las había editado y guardado en varias copias. Cada imagen en la que la señora Elena vertía el polvo blanco en la sopa, cada palabra escalofriante que pronunciaba por teléfono mientras planificaba el asesinato, estaba documentada con claridad. Isabela apretó con fuerza el USB que contenía las pruebas. Su mano temblaba ligeramente, pero su mirada era firme. ¿Estás seguro? ¿La policía nos va a creer? No quiero que todo este esfuerzo sea en vano. Andrés le puso la mano en el hombro y le respondió con voz cálida. Confía en mí, con lo que tenemos, ella no podrá escapar esta vez. Juntos, se dirigieron a la comisaría central. El que los recibió fue el inspector jefe Gabriel Ortega, un hombre de unos 40 años, alto, de semblante serio y mirada afilada como navaja. Ortega escuchó con atención mientras Isabela y Andrés relataban toda la historia. No apartó los ojos de la pantalla mientras revisaba los videos. En cada escena se veía claramente a la señora Elena echando el polvo en la sopa, su actitud calculadora, sus llamadas frías al cómplice. Ortega fruncía el ceño, pensativo. Luego se volvió hacia Isabela. Tiene razón, lo que ustedes han reunido es suficiente para iniciar una investigación formal. Pero necesitamos también la confirmación del hospital sobre el envenenamiento del señor Mateo. Andrés sacó el teléfono y llamó al doctor Vicente, del hospital donde Mateo estaba internado. Unos minutos después, el médico respondió con voz acelerada. Justo iba a comunicarme con ustedes. Hicimos una nueva prueba de sangre y detectamos rastros de un veneno de acción lenta, muy difícil de detectar sin análisis avanzados. Ortega tomó nota enseguida, sus ojos brillando con determinación. Perfecto. Con esto tenemos base suficiente para proceder con el arresto. Pueden regresar a su casa. Nosotros actuaremos de inmediato. Isabela y Andrés salieron de la comisaría con una mezcla de tensión y alivio. Los días de miedo y sospechas estaban llegando a su fin. Esa misma tarde, un equipo especial junto con personal médico llegó al edificio. Isabela y Andrés observaban todo desde el balcón, con el corazón latiendo con fuerza. La señora Elena acababa de regresar del hospital, con una bolsa de medicamentos en la mano y el rostro fingidamente agotado. Pero al ver acercarse a los policías, su expresión cambió de inmediato. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta gente? Ortega dio un paso al frente y dijo con voz firme. Señora Elena, queda detenida por sospecha de envenenar a su esposo, el señor Alonso Morales, y por su posible implicación en la muerte de su anterior esposo, Javier Ruiz, hace 10 años. Elena se quedó paralizada. Por un segundo su rostro cambió, pero enseguida volvió a ponerse la máscara de siempre y respondió con una sonrisa burlona. ¿Están locos? Soy su esposa legal, lo he cuidado cada día. ¿Cómo voy a envenenarlo? Ortega hizo una señal, y 2 agentes se acercaron a esposarla. Elena se resistió, sus ojos llenos de pánico. No tienen pruebas. Esto es una calumnia. Los voy a denunciar a todos. Desde lejos, Isabela observaba con el corazón apretado, las manos sudorosas. Andrés la sostuvo por el hombro y le susurró. Tranquila, tenemos las pruebas.
Nadie podrá salvarla esta vez. Justo entonces, Ortega levantó el USB frente al rostro de Elena. Las cámaras registraron todos sus movimientos. La preparación del veneno, las llamadas con su cómplice. No puede negar lo que está grabado. Elena empalideció. Su expresión pasó de furia a desesperación. Gritó: «No, eso no puede ser. Ustedes están inventando todo». Ortega negó con la cabeza y ordenó con frialdad: «Llévensela». Los agentes la escoltaron hacia el coche patrulla. El sonido de las esposas resonaba por el pasillo, llamando la atención de los vecinos. Don Lorenzo, el anciano del piso de arriba, murmuró: «Siempre la sospeché. Con esa cara, no podía ser buena gente». Doña María, la dueña de la tiendita, exclamó asombrada: «Dios mío, ¿quién lo iba a imaginar? Pensábamos que era una esposa ejemplar, siempre pendiente de su marido». Isabela se quedó quieta, con lágrimas en los ojos. No sabía si eran de alivio, de emoción, o de agotamiento tras tantos días de tensión. Andrés la abrazó con ternura y le dijo con voz suave: «Se acabó, lo logramos, nadie más va a morir». Esa tarde, el doctor Vicente confirmó que Mateo había salido del estado crítico. «Aplicamos el antídoto a tiempo. Aún está débil, pero se va a recuperar. Fue una suerte detectarlo justo antes». Isabela no pudo contener las lágrimas. Andrés le tomó la mano. Se miraron en silencio, llenos de alivio y gratitud. La noticia se esparció rápidamente por el edificio y por toda la ciudad. Los medios no tardaron en difundir la historia del arresto de la señora Elena y el reexamen del caso de asesinato de hace 10 años. En la rueda de prensa, el inspector Ortega declaró: «Gracias al valor y la lucidez de los ciudadanos Isabela González y Andrés Ramírez, hoy contamos con pruebas suficientes para imputar a la señora Elena por intento de homicidio y asesinato premeditado. El caso anterior en Salamanca también será reabierto por similitudes relevantes». Los periodistas aplaudieron. La comunidad entera comenzó a hablar del caso. El nombre de Elena, antes símbolo de esposa devota, ahora era sinónimo de asesina despiadada. Isabela y Andrés estaban detrás del escenario, lejos del bullicio. En sus ojos brillaba la paz, el orgullo y la certeza de que se había hecho justicia. Camila llamó a Isabela, su voz vibrante de emoción. «Vi la noticia. Dios mío, ustedes lo lograron. Esa mujer va a pagar por todo. Estoy tan orgullosa de vos». Isabela soltó una risa entre lágrimas. «Gracias a vos, Camila. Si no fuera por tu apoyo, no habría tenido el valor». «Gracias, de verdad». Andrés le apretó la mano con cariño y la miró con ternura. «Te debo una disculpa, por habértelo ocultado tanto tiempo». Isabela negó con la cabeza, la voz se le quebraba. «No, la que debe disculparse soy yo. Por haberte dudado, por haber pensado que eras un pervertido enfermo». Andrés soltó una risa suave y apoyó su frente contra la de ella. «No pasa nada, lo importante es que lo superamos. Y que juntos desenmascaramos al mal». Se abrazaron fuerte en medio del salón de actos, con el corazón rebosante de una felicidad difícil de explicar. Todos los malentendidos, heridas y temores acumulados durante tanto tiempo parecían desvanecerse bajo la luz del sol que se filtraba por las ventanas. La señora Elena, quien había intentado asesinar a su esposo no una, sino 2 veces, finalmente no pudo escapar de la justicia. Desde el día de su arresto, el ambiente en el edificio cambió por completo. Ya no se escuchaban susurros maliciosos, ni miradas de sospecha hacia Isabela y Andrés. Ahora todos los comentarios giraban en torno al asombro y la admiración por la valentía de la pareja. Isabela se encontraba en el balcón, mirando hacia el apartamento de enfrente, el mismo que durante semanas fue sinónimo de miedo, angustia y confusión. Ahora, esa vivienda estaba vacía, con las cortinas sueltas y la luz del atardecer colándose por las ventanas, creando un paisaje de calma inusual. Andrés se acercó por detrás, rodeándola con los brazos. Su voz sonó profunda y reconfortante. «Sé que todavía estás asustada. Pero todo terminó. Esa mujer no podrá hacerle daño a nadie más». Isabela apoyó la cabeza en el hombro de su esposo, mientras las lágrimas le rodaban silenciosamente por las mejillas. «Me siento muy avergonzada, Andrés. Llegué a pensar que tú eras un enfermo.
Andrés soltó una leve risa y le apretó suavemente el hombro. En ese momento, no podía culparte. Si hubiera sido al revés, probablemente yo también habría pensado lo mismo. Isabela levantó la mirada. Sus ojos estaban enrojecidos, pero transparentes. Pero tú arriesgaste todo. Seguiste investigando en silencio, mientras yo sentía miedo, asco. Incluso pensé en irme, porque no soportaba la idea de desconfiar del hombre que más amaba. Andrés le acarició la mejilla, mirándola con infinito amor. Eso ya pasó. Lo importante es que, al final, nos mantuvimos juntos y logramos desenmascarar el mal. Estoy orgulloso de que te atreviste a mirar de frente, a buscar la verdad. Sin ti, yo no habría podido llegar tan lejos. Isabela rompió en llanto, conmovida hasta los huesos. Todo el dolor acumulado en su interior se disolvía en ese abrazo cálido de Andrés. Ambos se sentaron en el sofá, mientras los últimos rayos del sol se filtraban por la ventana, envolviendo sus rostros en una paz serena. Andrés empezó a contarle sobre sus recuerdos más oscuros, de cuando supo que la señora Elena, la misma que había sido sospechosa de asesinar a su anterior esposo, se había mudado justo al frente de su casa. Yo era vecino del señor Javier Ruiz, ¿te acordás? Era un buen hombre, reservado pero amable. Cuando murió, todo el vecindario quedó en shock. Las sospechas apuntaban a ella. Pero como no había pruebas, la justicia no pudo hacer nada. Y yo, me sentí impotente. Isabela asintió, escuchándolo con atención. Comprendía ahora el peso del pasado que Andrés había llevado en silencio durante tantos años. Cuando la vi aparecer aquí, supe que no podía quedarme de brazos cruzados otra vez. Pero también tenía miedo de que pensaras que estaba paranoico, que era un fisgón. Por eso te oculté todo. Andrés bajó la cabeza, la voz apagada. Isabela le apretó la mano con fuerza, con la voz entrecortada. Ahora entiendo, perdóname por no haberte creído antes. Andrés sonrió, con ternura en la mirada. Los dos cometimos errores, pero lo más importante es que, al final, los superamos juntos. Permanecieron en silencio un momento. Luego Andrés atrajo a Isabela hacia su pecho y le susurró con suavidad. Desde hoy, te prometo no volver a ocultarte nada. Sea lo que sea, grande o pequeño, quiero que lo enfrentemos juntos. Isabela asintió, con una sonrisa entre lágrimas. Y yo prometo, no volver a desconfiar de vos sin razón. No dejaré que el miedo destruya lo que más amamos. Se tomaron de las manos con fuerza, como una promesa silenciosa para el camino que vendría. Al día siguiente, Isabela y Andrés fueron al hospital a visitar al señor Mateo. El anciano aún se encontraba débil, pero su rostro tenía mejor color, y sus ojos entreabiertos brillaban con gratitud al verlos. El doctor Vicente les recibió con una sonrisa. Gracias a ustedes, él sigue vivo. Si no fuera por su valentía y claridad, esa mujer nos habría engañado también. Isabela bajó la cabeza con humildad. Fue gracias a todos. Al doctor que detectó el veneno, a la policía que confió. Nosotros solo hicimos lo que teníamos que hacer. El señor Mateo tomó la mano de Isabela. Su piel temblorosa y delgada contrastaba con la emoción intensa en sus ojos. Gracias, hijos. Si no fuera por ustedes, ya no estaría en este mundo. Isabela, con los ojos humedecidos, le apretó la mano con cariño. Debe esforzarse por recuperarse, ¿sí? Después de todo lo que pasó, usted merece vivir en paz. Andrés, de pie junto a ella, asintió. Lo peor ya quedó atrás. Ahora puede descansar tranquilo. Salieron del hospital con el corazón liviano, como si por fin se hubieran quitado de encima una pesada carga que los oprimía desde hacía días. Al llegar a casa, el teléfono de Isabela vibró. Era Camila, que habló con entusiasmo. ¿Y bien? ¿Cómo está? La señora Elena ya debe estar tras las rejas, ¿verdad? Isabela sonrió. Todo bien, él está fuera de peligro y ella fue detenida, esperando juicio. Incluso el caso anterior se reabrió. Todo está saliendo como esperábamos. Genial, exclamó Camila. Isabela, sos increíble. No solo salvaste una vida, también salvaste tu matrimonio. Isabela miró a Andrés, que ordenaba unos papeles en el escritorio, con los ojos llenos de amor. Sí,
Me di cuenta de que la confianza y la sinceridad son lo más importante. Sin esos días tan duros, tal vez nunca habríamos superado los malentendidos. Tal cual, rió Camila, es en la adversidad cuando uno realmente conoce al otro. Tenemos que celebrarlo pronto, ¿eh? Isabela soltó una risa suave. Por supuesto, pero por ahora, solo quiero estar con mi esposo, y recuperar el tiempo perdido. Colgó la llamada y se acercó a Andrés, rodeándolo con los brazos por la espalda. Le susurró al oído. Gracias, por no rendirte, por confiar en la verdad y por tu infinita paciencia conmigo. Andrés se dio la vuelta y la abrazó con fuerza. Y yo te agradezco, por ser más valiente de lo que nunca imaginé. Se besaron con intensidad, con un amor renovado, como una promesa silenciosa de un futuro más fuerte y unido. Afuera, la luz del atardecer se filtraba por las ventanas, atravesando las hojas e iluminando su pequeño departamento, disipando las sombras del pasado. Desde ese día, no hubo más miedo ni más dudas. Solo quedó la confianza, el amor y la decisión de caminar juntos, paso a paso. Porque en la vida, la confianza es la base más importante de cualquier relación. Pero debe ir siempre acompañada de la claridad y el coraje para enfrentar la verdad. Cuando surgen las dudas, en vez de callar o dejarse llevar por la imaginación, hay que investigar, dialogar y actuar con justicia. El mal, por más oculto que esté, siempre saldrá a la luz si no nos rendimos. Solo hace falta estar unidos. Porque cuando hay unión, la verdad y la justicia siempre terminan triunfando.